El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza y castillo mío, mi Dios, en quien Retomando este tema hermoso, precioso, basado básicamente en la explicación a un versículo, no tomando solo el versículo, como hablábamos, en sí mismo para buscar la explicación total en el mismo versículo, sino buscando la escritura completa, utilizando los principios que el Señor nos da, que la suma de tu palabra es la verdad. ¿Sí? Estamos analizando esto de Génesis 5:24, que dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ya estamos evacuando la idea de que caminar con Dios es como irse de la mano con Dios caminando para el cielo y que se lo llevó y desapareció, ¿cierto? Ya habíamos mirado que, pues, dice que todos, el profeta Isaías nos hacía una claridad grandísima, ¿sí? El Señor, por medio de Isaías, nos da un principio grandísimo, que es, entrará en la paz. Isaías 57:2 dice, entrará en la paz y descansarán, referente a morir en sus lechos, referente a la muerte, a la sepultura, ¿sí? Al sepulcro, todos los que andan delante de Dios, todos los que andan delante de Dios. Y este andar, pues, hace referencia a la palabra que habíamos analizado en la clase pasada, que significa caminar. Dice por fe, los hebreos, nos dice la palabra que por fe anduvo Enoc, le creyó al Señor y anduvo por fe. O sea, caminar es eso. Básicamente, lo mismo que hizo Daniel. Mirábamos que Daniel también creyó en el Señor y caminó con Dios. Lo mismo también que dice nuestro padre Abraham. Analicemos esto que dice aquí en Génesis 17:1. Ese versículo, miren, ese versículo, esa parte de la palabra que nos ha dado tanta revelación en tantos aspectos, nos da aclaración sobre quién es Jesús, quién es el Todopoderoso, nos da aclaración sobre qué es ser perfecto, nos da aclaración sobre qué es andar delante del Señor, ¿sí? Si es solo caminar ahí que se lo llevó Dios de la mano, no. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esa misma palabra fue la misma que se utiliza acá en caminó pues con Dios. Entonces Abraham le dice, anda conmigo y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y acá se explica que Enoc lo hizo. Eso fue lo que hizo Enoc. Anduvo con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Eso fue exactamente. Ahora miren algo muy interesante, muy importante. No es porque son los más renombrados de la palabra de Dios, son los que tienen que caminar con Dios. No, eso es una condición para todo su pueblo. Nosotros también estamos en la obligación de que se manifieste que caminamos y que seguimos caminando y seguiremos hasta el final caminando con Dios, caminando, andando delante de Él. Sí, así como le dijo Abraham. ¿Por qué yo puedo decir eso? Miren, por aquí hay un pasaje muy bonito, Deuteronomio. Miren, en Deuteronomio, capítulo 26, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 y 17, es Deuteronomio 26, 16 y 17. Este mensaje es la segunda parte del mensaje anterior del sábado pasado, el día de reposo pasado, que se llama ¿Está Enoc en el cielo? Esta es la segunda parte, ¿está Enoc en el cielo? Entonces, eso es lo que nos dice la religión, nos dice la teología cristiana católica, y pues miremos a ver qué nos dice la palabra, ¿sí?
Bueno, mi hermano, Deuteronomio 26, 16 y 17, por favor. Pastor, buenos días y buenas noches para todos mis hermanos. La palabra dice, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Muchas gracias. Mire, ¿por qué traigo por qué traemos este pasaje? Porque ahí también aparece esa misma palabra de que dice que caminó pues Enoc con Dios y la misma que dice, anda delante de mí, le dijo a nuestro padre Abraham, anda delante de mí. Es la misma palabra, halak, Halak, que es caminar, ir o andar, lo mismo. Esta dice, has declarado solemnemente hoy que el Señor Jesús es tu Dios y que andarás. Esa es la misma palabra, o sea, no es exclusiva de Abraham o Enoc o Daniel o los grandes, pues los grandes hombres de gran fe que levantó el Señor, de los profetas. Eso es un compromiso de todos. Dice que nosotros tenemos que andar y vamos a andar. Las ovejas vamos a andar de esa misma manera que anduvo Enoc y que anduvo nuestro padre Abraham, ¿cierto? Ahora, no por el hecho de andar delante del Señor, andar, caminar así con el Señor, vamos a ser transpuestos igual que Enoc. No, eso no lo dice la palabra. Pero lo que sí dice es que todos nosotros tenemos que andar como el Señor Jesús anduvo. Ese es el ejemplo básico. La base de nosotros es el Señor Jesús, porque Él cuando se hizo carne tuvo el comportamiento perfecto que debe tener un ser humano. No pecó, no infringió la ley, fue perfecto, amó, perdonó, hizo todo lo que de nosotros debemos hacer. Entonces, tenemos que andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? Ahí están los ejemplos, que sí hay varones que pudieron andar como Él anduvo, sí, en fe. Entonces es bien bonito que el Señor pues nos explica todas esas cosas. Ahora, bueno, analicemos la palabra desapareció, ¿sí? Aquí en Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Entonces es bien interesante la traducción, analizar todas esas traducciones al español, al idioma español, porque pues se pierde mucho del mensaje original, se pierde mucho de la forma de la narrativa bíblica original en hebreo al pasarla, al tratar de acomodarla a nuestro idioma. ¿Y por qué? Porque eso depende mucho de la interpretación y el entendimiento que tenga la persona que traduce. Puede ser muy buen traductor y puede conocer muy bien el lenguaje. El problema es qué piensa él. Cuando él ve algo que como que no cuadra con lo que él cree, pues entonces lo va a acomodar de acuerdo a lo que él cree, ¿cierto? Por eso hay traducciones que están tan mal hechas en el español. Y ahora, pues gracias a Dios tenemos pues estos diccionarios, ya podemos acceder fácilmente a ellos, a mirar cuáles son las palabras originales. Pero es necesario que entendamos eso siempre, que la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en latín. La Biblia se escribió, la palabra de Dios la escribieron Moisés, los profetas y los salmos fue en hebreo, en idioma hebreo, ¿cierto? El Señor tiene un propósito con todas esas cosas. Entonces, mire, dice que desapareció. ¿Qué significa esa palabra desaparecer? O sea, es que pues sí, no lo volvieron a encontrar. Entonces, para irnos a dónde más está hablando eso, en hebreo, en Hebreos, perdón, en Hebreos 11:5, que es el otro pasaje base de esta enseñanza, dice, por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, desapareció, no fue hallado, o sea, no lo encontraron más, no lo vieron más, no lo vieron más, no lo vieron más. Entonces, esta palabra en español, acá, perdón, en hebreo, desapareció. ¿Qué significa? Mire, dice desaparecer, faltar, morir, nada, nadie, ninguno, perecer. Esas son unas de las traducciones que se acomodan a esta descripción que nos está dando. Entonces,
cuando dice que desapareció fue que se fue para el cielo y que ya nadie lo más volvió a encontrar. No, porque es que tenemos ejemplos de esta misma palabra, de esta misma palabra que es allín, allín, A, Y de yuca, I latina y N, allín. Entonces, esta palabra allín, que significa desaparecer, ¿sí? Está ligada con morir, con perecer, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos decir? Vamos a buscar otras partes donde también se usa esta misma palabra y miremos el significado y el mensaje. Vamos a Génesis 19, versículo 31. Aquí encontramos de nuevo esta palabra, allín, que es la misma que dice que desapareció Enoc. Entonces, mire que en Génesis 19, 31 hay alguno de mis hermanos que quiera ayudarnos leyendo este pasaje, por favor. Pastor, buenos días. Buenos días a todos. El Señor lo bendiga. Bien, Génesis 19, 31. Listo, perfecto. La palabra del Señor Jesucristo dice lo siguiente, el 31. Entonces, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Amén. Hasta ahí nomás. Bueno, miren, ahí está hablando, para contextualizar, ahí está hablando del momento después de que Lot es librado por el Señor de perecer en el castigo a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, ¿sí? Que lo saca y junto con su mujer y sus dos hijas. Acuérdense que los dos prometidos, los dos que ya se iban a casar con sus hijas, que estaban ya comprometidos, pues no creyeron y se perdieron. También de los que salieron, la mujer de Lot miró atrás. Dice que no seamos como ella, que después de ver todas las maravillas de haber sido salvo y todo, y miró atrás y pereció, quedó convertida en una estatua de sal, ¿cierto? Dice, y nos advierte la palabra que no tengamos esa misma impresión de estar mirando para atrás, ¿no? Todo lo que se perdió, venga a ver, o yo quiero ver el show que va a pasar ahora, que quiero ver cuando Dios los destruya. Cualquiera que sea la situación, tenemos que evitar esa situación. El Señor dijo, no miren atrás, no miren atrás, no miren atrás. Entonces, cuando nosotros analizamos, en toda la palabra está el mismo mensaje. Dice el Señor Jesús que dice que el que toma el arado y mira atrás, no es digno de mí, no es digno de mí. Y miren o sea, bueno, ahí miramos que no es digno de mí. Ah, no, sí, es que nadie es digno del Señor, claro, el Señor tiene razón. Pero es que además de eso viene un castigo, viene una retribución por esa falta de obediencia y esa falta de fe y confianza en lo que dice el Señor, ¿cierto? No es solo de que no seamos dignos, sino que va a venir maldición, va a venir castigo, va a venir muerte. Miren lo que dice el Señor, les manda el mensaje, y les dice a Lot, dice, no miren atrás. Pero la mujer no se movía por qué sentimiento, por qué apego, por qué situación que pasaba por su corazón. Miró atrás, desobedeció y recibió la muerte. Porque la paga por el pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Desobedecer el mandamiento de Dios. Eso es básico. Entonces, lo que le pasó a la mujer de Lot es literalmente lo que nos puede pasar a nosotros si sabiendo y habiendo escuchado el mandamiento, desobedecemos. Ya nosotros estamos siendo conscientes de que hay unos mandamientos. Entonces, si el mandamiento dice no mentir y yo miento sabiendo que es pecado, pues entonces ahí tengo que esperar el castigo de Dios y tengo que esperar y tengo que entender que la paga por el castigo, la paga por el pecado es la muerte, ¿cierto? El Señor murió, no, es que el Señor murió por mis pecados. Claro, pero ya nosotros supuestamente somos nuevas criaturas y el Señor no va a volver a morir por los nuevos pecados que yo presente. Si ya fui lavado, ya fui renovado, ya, por ejemplo, ya sabemos, el Señor ya nos mostró que hay alimentos que no son buenos porque el Señor los dio, y a veces uno se pone a darle muchas vueltas a esos temas, miren. Yo me he dado cuenta, yo soy consciente, personalmente uno a veces comienza y uno entiende, y uno comienza a leer, desde hace mucho tiempo el Señor me había inquietado con eso. Pues que ahí dice, es un mandamiento del Señor, dice, no coman de esto es limpio, esto es inmundo.
Y dice también que los sacerdotes, las personas encargadas del pueblo, estaban para hacer discernir al pueblo entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y uno comienza como a darle mucho, no, pero es que si uno lo dice de pronto no lo toman bien, o de pronto, pues, ¿qué pasa? Pero ahí está escrito, no cerdo, no camello, no nada ningún pescado que no tenga aletas ni escamas y todo. Está claro el mensaje y uno comienza a tratar de buscarle vuelta, ¿cierto? No, pero es que el último cerdito, el último camaroncito, el último lo que sea. Y eso genera maldición, mis hermanos. Eso genera maldición. Eso ya nosotros sabemos. Mire lo que le pasó a la mujer de Lot. La mujer fue advertida de que no mirara atrás. Es un mandamiento de Dios. No mire atrás. Ella miró atrás y se murió. Puede que fuera muy la mujer de Lot, como dice la palabra, el justo Lot. Busquemos ese pasaje, busquemos ese pasaje. Sí, por favor. Es que es bien importante esa parte porque nos da muchos ejemplos de que a veces nosotros tomamos el mandamiento como condicional. No, yo todavía no, hasta que no me convenza, de pronto mejor. ¿Dónde está eso, perdón? Segunda de Pedro 2:7, vamos a buscar Segunda de Pedro 2:7, a ver si acá en el Segunda de Pedro capítulo 2, versículo desde el 5, dice, desde el 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, porque es que mire, yo estoy esperando que Dios me perdone todo. Yo estoy esperando que Dios me siga perdonando y que y yo siga tropezando y que Dios, no, es que tan lindo, Dios es bueno. Sí, es bueno, pero Él lo que dice, Él lo cumple y Él no hace acepción de personas. Yo me puedo creer que yo soy, mejor dicho, el pastor más renombrado y todo, pero si el pastor más renombrado y todo cae, el Señor lo va a castigar. El Señor lo va a castigar. Yo puedo, por ejemplo, ser muy amigo de mis dos pastores y el hermano, y yo los amo y ellos son súper especiales para mí, son de las personas más importantes, están dentro del grupo de las personas más importantes de mi vida, pero si yo caigo, pues eso no me va a servir de nada el ser amigo de ellos, sí, es que sean mis hermanos y todo, porque pues, ellos me instruyeron, pero si yo caigo, pues no, eso no me va a servir de nada, ¿cierto? Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos bueno, el infierno, ahí es otra palabra, ahí es otra, la tradujeron infierno también, pero es una palabra diferente al Gehenna, que ya hemos mirado que es, ¿cierto? Sino que arrojándolos al abismo, digámoslo así, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y acá viene, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso es lo que pasa en una persona que cree, una persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Él, pese a que vivía allá, no estaba participando en las porquerías que se veían allá. Él había sido transformado y acá se da testimonio que dice que porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su vida justa, su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él no participaba de eso, él no estaba viviendo en el mundo así como con ellos. Por eso, y miren lo que pasó, miren lo que le pasó a sus hijas, miren lo que le pasó a su mujer. A Lot el Señor lo declara aquí justo, el Señor lo declara como justo. Entonces, si el Señor lo declara justo es porque es salvo, Él lo salvó, lo justificó y lo salvó, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Podía ser muy la esposa de Lot, pero ella desobedeció. El que desobedeció no fue él, fue ella. Si ella desobedeció, ¿qué le generó eso? La muerte, sencillo. Con el Señor no hay dobles tintas, no hay acepción de personas. Eso insistimos en eso muchísimo, porque puede ser muy Lot, pero la mujer falló, ¿sí? Puede ser mi esposa, pero si no se acoge, pues si falla, pues va a traer maldición a ella y también toda la maldición que se genera. Puedo ser muy yo, pero si mi esposa es piadosa y no se tuerce en su camino y yo me tuerzo,
pues la maldición va a venir por mí y por consiguiente va a afectar a mi familia, ¿cierto? Entonces, pues miren que son ejemplos bastante claros de qué fue lo que ha pasado. Y dice el Señor, pues o sea, es que miren, la enseñanza es bonita, la enseñanza es muy bonita. Dice el Señor Jesús, el que toma el arado y mira atrás no es digno de mí. Hasta ahí queda, pues, ay, sí, oh, wow, sí, no, pues, no es digno. Entonces, cualquiera que pueda comenzar a estar mirando atrás y recordando lo que era atrás y todo, no, es que pues nadie es digno. Yo en algún momento lo pensaba, pero ¿quién es digno? A ver, pero pues es que eso tiene la enseñanza que da el Señor Jesús es completa. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, para entender qué está diciendo el Señor, es que si usted ya tomó el camino de haber nacido de nuevo y está pensando en las cosas que dejó atrás, está todavía andando en las cosas que ya debe haber dejado, pues lo que le espera es el destino de la mujer de Lot. Exactamente eso. Ya no podemos nosotros estar andando en el viejo hombre. Eso es todo. Cada vez que piensen en lo del viejo hombre, acuérdense de la mujer de Lot. Ella siguió andando y no, pese al mandamiento que fue dado claramente, no miren atrás, y ella pues se murió. ¿Sí? ¿Qué le hacemos? Generó maldición, no solo para ella, sino dejó a su marido solo y dejó a sus hijas sin mamá. ¿Sí ven que todas esas maldiciones, de qué forma se esparcen a la familia? Lot se salvó, pero mire toda la maldición que por causa de su esposa le generó a él también. Entonces, tenemos que mirar en eso cuando estemos tentados a hacer algo, cuando veamos que la tentación está corroyéndonos no sé, por falta de amor a mi hermano, o tentaciones carnales, tentaciones físicas de mirar lo que no debo, de anhelar lo que no me pertenece, de desear la mujer del prójimo, de cualquier cosa. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestra esposa, pensemos en las personas que amamos, porque eso los va a afectar a ellos también. Eso les va a afectar a ellos también, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá, ¿sí? Pero estoy generando si yo llego a faltar porque el Señor me mata por mi iniquidad y por mi pecado, ustedes saben que cuando falta una persona se afectan los demás, ¿cierto? Entonces, eso es el equilibrio, por eso tenemos que ser uno, en un mismo sentir, echar para el mismo lado, caminar, así como dice aquí lo que nos dice él. Has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás. Esa es la forma como explica la palabra de Dios, que debemos andar, así como anduvo, como caminó Enoc y como caminó nuestro padre Abraham. Ya miramos que Génesis 19:31 nos está explicando eso de desaparecer, que qué significaba, ¿cierto? Entonces veíamos el ejemplo. Dice, entonces la mayor, cuando ya Enoc queda sin mujer, mire la maldición hasta dónde va, hasta dónde afecta una mala, o sea, no haber perseverado en el bien y en la obediencia al Señor. Mire hasta dónde llegó mucho tiempo después, cuando ellos vivían solos, ya el papá y sus dos hijas, ¿qué habían visto ellos? Que el Señor había acabado con todo lo que ellos conocían. ¿Cuál fue la idea de las hijas? No, pues ya no hay nadie más. El Señor vino y llovió fuego del cielo. Y nosotros, aunque no miramos atrás, pero más adelante comenzaron a mirar atrás. ¿Por qué? Porque mire lo que pasó. O sea, ellas se acostaron con su papá porque el pensamiento de ellas era muy limitado. Entonces, mire, ¿y por qué sucedió eso? Porque no estaba la mamá ahí para instruirlas en eso. Ese es el problema. Mire la maldición que se genera por la desobediencia de uno en el grupo, de uno en el redil. Por eso es que el Señor dice que un poquito ¿cómo es que se llama? De levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es muy bonito la enseñanza también de cuando el Señor habla de que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Que si tu pie te es ocasión de caer, quítalo de ti, apártalo de ti, que es mejor entrar o tuerto, o ciego, o manco, o cojo al reino de los cielos, que todos tus miembros
se han echado. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere, por ejemplo, hay uno de los ejemplos que se refiere a distintos tópicos, ¿sí? El uno es de no estar mirando por el adulterio, lo menciona el Señor. Y el otro también es que nosotros como grupo, leamos eso, por favor, leamos esto, porque es bien importante esto que nos enseña el Señor acá. En Mateo 5, cuando el Señor está hablando de los mandamientos, cuando los está explicando en el 5:29, ¿sí? Bueno, dice en el 5:27, Mateo 5:27. Mateo 5:27, acuérdense, esto lo estoy diciendo para mostrar esto de que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Que algo de mis actitudes también pueden dañar todo la buena fama y el buen nombre que tiene, el buen comportamiento que he tenido. Por una sola mala actitud se puede dañar todo eso. Y también como familia o como grupo, como congregación, también habla de lo mismo. Entonces, mire, dice Mateo 5:27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Está hablando del adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, o sea, por esto, por el adulterio, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo el cuerpo sea echado al infierno, o sea, llena de fuego. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Entonces, esto se usa literalmente, aquí está hablando del adulterio, de mirar y de tocar, ¿cierto? Aquí está hablando, está explicando el mandamiento que hay en contra del adulterio. Dice, no cometerás adulterio. Pero también hay otra parte en Mateo 18, esta misma enseñanza la utiliza en un contexto diferente el Señor. Mira lo que dice en Mateo 18. Desde el 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refería? Si le ponemos la lógica de Nicodemo, entonces tendríamos que preguntar, Señor, o sea que hay que volvernos a ser pequeñitos. Acuérdense cuando el Señor le dice a Nicodemo que no nacen de nuevo, no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, o sea que tengo que volver a nacer, volver a entrar al vientre de mi madre. No, no es eso. ¿Sí? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, o sea, ser humildes, hacernos pequeños, humildes de corazón. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces estamos utilizando una comparación. Por parábola les hablaba y sin parábolas no les hablaba. Y a los discípulos les explicaba. Entonces, como ahí me pusieron unos títulos, a mí me dividieron el mensaje. Entonces yo no veo sino ahí el párrafo que está dividido por títulos. Pero el tema sigue, dice. Aquí dice que se humille como un niño. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor, o sea, hacer caer a uno de los santos. Dice, hay una parte muy bonita que dice que 6 veces caerá el justo y aún 7 el Señor lo va a levantar. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de que el impío hace caer al justo. No que el justo, declarado justo, que siga pecando, porque entonces si peca, pues entonces no es justo. No, el impío hace caer al justo de diferentes maneras y el Señor lo va a levantar aún 7 veces. A eso se refiere el mensaje. No es que, como les digo, que el justo pues se peque y peque 7 veces y que el Señor no, tranquilo. No, eso no es así porque entonces no sería justo, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y está hablando de eso que les estoy diciendo, que el impío haga tropezar, dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno
y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, ¿cierto? O sea, en consecuencia de esto, como respuesta a esto, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en tu vida cojo o manco. Pero ¿por qué me dice si ahí está hablando de gente que hace caer a esos que son seguidores del Señor? ¿Cierto? Entonces, mire que aquí este mismo ejemplo lo está utilizando en un contexto diferente el Señor. ¿Por qué dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti? Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, ¿sí? O sea, está hablando de que lo que hay que echar de nosotros es que, acuérdense, Pablo nos explicaba eso, que somos un cuerpo, que un cuerpo está conformado de diferentes miembros. Y no todo entonces porque la oreja no es ojo, entonces no es cuerpo. Claro que sí, la oreja, cada uno tiene una función diferente y somos diferentes miembros. Acá está hablando de que hay algunos miembros que hacen caer y tropezar a otros. Dice que para ellos, dice, no hay perdón. Para esto, hay de aquel que haga esas cosas. Y entonces dice, por esto, si tu mano, pues como todos somos un grupo, entonces que hay situaciones en las cuales algunos de los miembros están haciendo tropezar a otros, ¿cierto? Entonces dice que hay de esa situación. Y mire que ahí no está hablando de sacarse un ojo o cortarse una mano. Ahí está hablando de que nosotros somos una congregación y, no estamos hablando solo de nosotros, estamos hablando de la congregación del Señor en todo el mundo, ¿sí? De los que hagan caer a los que tenemos la fe, dice el Señor que hay un castigo bastante fuerte, a eso se refiere. La mano es un órgano, el ojo es un órgano, el pie es un órgano, diferentes miembros del mismo cuerpo, a eso se refiere. Miren si ve la sabiduría del Señor para utilizar la misma enseñanza con diferentes propósitos. El mismo pasaje, las mismas palabras se pueden utilizar en diferentes propósitos y se ajusta perfectamente, ¿cierto? Entonces, mire que todo viene por esto del pasaje donde estamos tratando de establecer el significado de la palabra desaparecer, ¿sí? Desaparecer, que tiene que ver con morir. Entonces, tomamos este ejemplo de Génesis 19:31 y miramos, y esto nos lleva a la mujer de Lot, que miró atrás y afectó a su marido, afectó a sus hijas, porque mire que esto, si ella hubiera estado ahí, muy probablemente esto no hubiera pasado, ¿cierto? Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, o sea, ya Lot se estaba envejeciendo, ya estaba viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, o sea, que se llegue a ellas para dejarlas embarazadas, ¿sí? Que las tome por mujeres íntimamente, digamos, llegarse a ellas, conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces, el plan, lo que ellas maquinaron, y mire toda la maldición que vino por esa decisión que tomaron ellos, que era también consecuencia de la decisión de desobediencia de la mujer de Lot. Y miren que vinieron dos pueblos que fueron piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Vinieron dos pueblos. Génesis 19, miremos Génesis 19. Es bien importante. Miren todas las malas decisiones, cómo afectan incluso a generaciones futuras. Miremos Génesis 19. El 31, habíamos leído el 31. Y el 32 dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Dormir con él se refería a llegarse sexualmente a él, ¿sí? Que él se llegara sexualmente a las hijas, imagínense. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ay, pero el objetivo era bueno, ¿el fin justifica los medios? No, no es así. Dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él.
para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, y el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Si ustedes investigan que eso, nuestro amado pastor Germán, en la sabiduría que el Señor le ha dado, y en toda la disciplina que le ha dado en estudiar estos temas desde el principio, él nos ha explicado también mucho lo que ha significado los moabitas y los amonitas para el pueblo de Israel, que han sido piedras de tropiezo para el pueblo de Israel. Mire de dónde viene, dónde se inicia esa maldición, qué son los puntos claves que llevan a que todo eso suceda. La mujer de Lot desobedece, genera maldición en ella, muerte, para destrucción, y genera también maldición en su marido porque lo deja solo y hace que sea engañado y que engendre hijos en sus hijas, imagínense. Y las hijas, con tal de hacer para que no quedarse sin descendencia, supuestamente que la intención supuestamente era buena, pero mire la abominación que hicieron delante del Señor. Y fuera de eso generaron para generaciones futuras una gran piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, que fueron los amonitas y los moabitas. ¿Sí ven la consecuencia del pecado de una persona cómo genera? Mejor dicho, genera muchas cosas malas. Entonces, por eso, cada vez que tengamos la tentación frente, cada vez que tengamos pensamientos inicuos, que tengamos cualquier situación de airarme con mi hermano o no arreglar las cosas antes de que el sol se oculte, antes de que se acabe el día. Pensemos porque podemos generar maldición en nuestra esposa o en el caso de la mujer en el esposo, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones venideras. Analicemos y seamos temerosos del Señor. Toda esta enseñanza es para que porque el Señor es bueno con su pueblo y nos está haciendo tener temor de él. Bueno, entonces, volviendo a esto, aquí la palabra desapareció, dice desaparecer, así como lo menciona con Enoc. Dice, es esta palabra de no ser, no quedar. Dice, nuestro padre, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda. Esa es la misma palabra que utilizaron allá para desaparecer. Yo sé que en español no suena igual, pero significa lo mismo. En hebreo significa lo mismo. No queda, o sea, no hay. Según lo que ella se entendía, es que todos los hombres se habían muerto, que el único que quedaba era el papá. Entonces, por eso hicieron lo que hicieron, ¿cierto? Entonces, esta palabra no quedar significa que ya no existían más, ya todos estaban muertos. Esta es la misma palabra ajin. ¿En qué otra parte encontramos esta palabra de desaparecer que se utilizó con Enoc? Génesis, capítulo 42, versículo 13. Génesis, capítulo 42, versículo 13. ¿Alguna persona, por favor, que me ayude con este pasaje? Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Amén, mi hermano. Hasta ahí nomás. Bueno. Amén, pastor. Está contextualizando, ahí es cuando los hijos de Jacob, los patriarcas de las 12 tribus, ¿cierto? 11 de ellos están en Egipto comerciando, tratando de comprar alimento por la gran hambruna que se había generado, que el Señor ya le había dicho a José en sueños que iba a suceder. Por eso José había sido levantado como segundo en Egipto después de Faraón. Entonces, los hermanos le están dando explicaciones allá en Egipto al que no conocían, que era su hermano, y le están diciendo quiénes son ellos. Dice, ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Están hablando de Jacob, de Israel. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, o sea, Benjamín, y otro no parece significa esta misma palabra,
no está, no es más, desapareció, se murió. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el hermano José se había muerto, por eso estaban diciendo, no parece, no parece. Es la misma palabra que se está utilizando acá. Aquí la Biblia de las Américas tiene otra traducción que dice, mas ellos dijeron, tus siervos son dos hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Esa es la traducción ajustada al término de la palabra que estamos investigando. Más adelante vuelven y recuerdan eso en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 42, versículo 32, dice, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, o sea, uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Esa es la palabra. Entonces ya vamos mirando qué significa eso de desaparecer. Desapareció Enoc. Otra traducción que encontramos en Génesis, en Éxodo, capítulo 8, versículo 10. Vamos a encontrar la misma palabra utilizada en diferentes contextos, pero el significado es igual. Éxodo 8, versículo 10. ¿Alguno de mis hermanos, por favor, que nos ayude leyendo esto? La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente, 8:10. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces ahí esta misma palabra es utilizada aquí donde dice no hay, no hay. Sabemos que hay un solo Dios, ¿cierto? ¿Será que hay más dioses? No, no existen, no son, no existen, no hay ninguno. Entonces a eso se refiere esa palabra. ¿Sí ve que aquí dice conozcas que no hay allí, no hay más Dios, no hay más que Dios, el único Dios de Israel, el único Dios. Entonces es bien importante, si ven cómo el Señor nos va dando estas pautas para ir entendiendo su palabra, para que dejemos de caer en los ritos, dejemos de caer en lo que decía mi hermana Victoria en la oración, dejemos de caer en mitos, en que está creyendo en mitos y leyendas todavía. Hay gente que todavía cree en el Moán, en el duende y en la patasola, ¿cierto? Nosotros también, nosotros creíamos que pues no, ya nosotros somos cristianos, evangélicos o lo que sea, ya no creemos en eso, pero creemos en otras historias que no son bíblicas y que son como mitos también, como leyendas, fábulas, como dice la palabra de Dios, fábulas judaicas. ¿Qué otro término vamos a analizar? Traspuesto, ¿sí? Traspuesto, bueno, ¿de dónde? Volviendo a Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Entonces vamos a mirar ese término, ¿qué significa? ¿Qué significa que Dios se lo haya llevado? Que se lo haya llevado. Aquí en Génesis, esta palabra es la palabra hebrea lakach, es como L-A-Q-A-C-H, lakach, que significa tomar, ¿sí? O llevarse, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en qué contexto está esta palabra, cómo podemos mirarlo. Entonces, porque le llevó Dios, vamos a mirar otros ejemplos donde el Señor esté hablando con esta misma palabra. Génesis capítulo 2, versículo 15. Cuando se habla de que le llevó Dios, ¿será que siempre está hablando de que Dios se lo llevó para el cielo? Mire, esta palabra está aquí en Génesis capítulo 2, versículo 15. Y también en Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 2, 15 y 3, 19. Entonces, por favor, dos de mis hermanos, por favor, léanme estos dos versículos. Génesis 2, 15 y 3, 19. 2:15 dice lo siguiente. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Entonces, mire, aquí la palabra, esta misma palabra que dice porque le llevó Dios allá en Génesis 5:24, refiriéndose a Enoc, aquí la utiliza con el hombre. Entonces dice, tomó, esa es la misma palabra ajin, ¿sí? Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Aquí no está diciendo que tomó al hombre y se lo llevó, dice, no, dice, se lo llevó, pero lo tomó de un lugar y lo colocó en otro.
¿sí? Eso significa transponer, o sea, tomarlo de un lado y ponerlo en otro. A eso se refiere que Enoc fue traspuesto, así como dicen en hebreo, ¿cierto? Que fue tomado, que fue llevado por Dios, ¿cierto? ¿En qué otra parte? En Génesis 3:19. Mi hermano, sigan leyendo esa misma, o alguien quiere leerla, por favor. Génesis 3:19. Sí, pastor. Por favor, mi hermano. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, mira, aquí la misma palabra allí está acá, dice, porque de ella fuiste tomado. O sea, fue sacado, tomado, quitado de la tierra y puesto en otro lugar, ¿cierto? Fue sacado del polvo de la tierra y fue convertido en otra cosa, ¿cierto? En el hombre, el Señor. Y mire, por ejemplo, esto que ya nosotros lo hemos visto tanto, lo hemos leído muchas veces, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿A dónde va el hombre? ¿A dónde van los muertos? ¿Sí? Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces el hombre cuando se muere, ¿a dónde va? Dice acá que vuelve al polvo de la tierra. Y es bien importante y bonito. Mire todas ahorita estas cosas que el Señor nos revela. ¿Cuántas veces no las habremos leído? ¿Cuántas veces no las habremos estudiado? Pero mire que el Señor es bueno y nos saca eso. Otro ejemplo que no utiliza la misma palabra, pero utiliza los mismos hechos, es acá en Hechos capítulo 8. Miremos Hechos capítulo 8, versículo 39. Para contextualizar, ahí está hablando de que va un eunuco etíope. Leámoslo, por favor. Hechos capítulo 8. Miren todo el contexto que viene. Dice, bueno, desde el 26, leamos desde el 26, y dice Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, o sea que venía de Etiopía, en África, lejísimos, porque ahora de pronto un vuelo de Etiopía, de la capital de Etiopía hasta Jerusalén o hasta Tel Aviv, dura unas horas. Pero aquí estamos hablando de que esta gente andaba a caballo o en carruajes o a pie, ¿sí? Era quién sabe cuánto, por qué él iba hasta Jerusalén, por qué lo motivó a ir. Dice, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué había venido a Jerusalén para adorar? Eso son mucha información que está ahí, pero nosotros a veces no la tenemos en cuenta porque pues no conocemos el resto de la palabra, ¿cierto? ¿Por qué él venía de tan lejos para adorar en Jerusalén? ¿Por qué pasaba, cierto? Es bien interesante todo eso. Dice, vino para adorar y no era cualquier persona, una persona muy rica que era como el ministro de Hacienda de la reina de Etiopía. En ese entonces el reino de Etiopía era muy poderoso, tenía muchas riquezas. Dice, volvía sentado en su carro, o sea, tenía un carruaje, no estoy hablando de automóviles, no, era un carruaje tirado por caballos. Bueno, no dice que tirado por caballos, pero pues era un carruaje tirado por animales. Dice, y leyendo al profeta Isaías, o sea, él iba instruyéndose, él iba leyendo. Así no entendiera, pero iba leyendo, iba escudriñando. Y cuando uno escudriña de todo su corazón, quiere aprender las cosas y vienen esas preguntas, Señor, pero ¿quién es este? Venga, pero yo no entiendo quién es el Hijo de Dios. ¿Por qué acá dice que es el mismo Dios, pero acá ora? Y entonces, Señor, yo quiero saber esas cosas. ¿De quién está hablando el profeta? ¿Será que el Hijo de Dios es el mismo Dios o es otro? Así como me dijeron que la Trinidad. Seguro de cuando esas preguntas vienen a nuestro corazón de manera sincera y de manera humilde, el Señor va a enviar a su ángel. No estoy diciendo que le aparezca un muñeco con alas y que le diga en voz así como con eco, hola, hola. No, eso es más de las películas. Aquí de lo que se habla es que el Señor va a enviarle a sus ovejas la forma de que entiendan
el mensaje de la palabra de Dios. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y eso es una pregunta muy, muy puntual. La mayoría de los que practican la religión y los que practican la teología católica o cristiana, lo que sea, pues esa es una pregunta muy valedera. ¿Entiendes lo que lees? Así como esa pregunta también tenía que venir a nosotros. Y todavía necesitamos cada rato confrontarnos. ¿Entiendo lo que estoy leyendo? En realidad estoy aplicando, estoy entendiendo que el Señor es justo y que el Señor no hace acepción de personas, que tengo que cambiar mi comportamiento. ¿Entiendo lo que leo? ¿Entiendo? O es que no leo, o es que no estoy leyendo. Ese es otro asunto, ¿cierto? Porque si no leo, pues entonces, ¿qué voy a entender? ¿Qué voy a entender? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Miren, ese es uno de los problemas, que nadie ruega para que alguien venga y le explique. No, por el contrario, cierran la Biblia y se sientan y cierran su puerta para que nadie venga a cambiarles o a tratar de hacerles entender cosas que no se entienden. Así es la religión. Usted ve que un testigo de Jehová va a recibir a un adventista o a un lo que sea para decir, venga, es que eso está... No, eso no se hace. No, ellos están mal, nosotros estamos bien. Nosotros no aceptamos corrección. Así va. Aquí había un enviado del Señor, el apóstol Felipe, que había estado y caminado con el Señor, dando testimonio de que caminó así como Enoc y Abraham, y había estado caminando con el Señor y el Señor lo estaba usando. Una vez que aprendió y fue confirmado y fue nacido de nuevo, fue revestido de poder, ¿sí? ¿De poder de qué? De poder de dominio propio, pues le fueron dados muchos dones y todo. Acá el Señor lo usa. ¿Para qué? ¿Para que haga milagros? No, no, el Señor lo usa para que explique su palabra, lo mismo que Él hizo con ellos tiempo atrás cuando les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, al profeta Isaías, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, venga, yo esa parte de la Escritura no la entiendo. ¿Usted la conoce? Sí, venga, por favor, explíquenosla. ¿Sí? Y hay que ser como los de Berea. Entonces, venga la explicación, claro, vamos a escuchar. Pero venga, miremos y a ver si lo que él está diciendo es cierto, si concuerda con lo que dice la Escritura. Ah, bueno, sí concuerda. O no, venga, pero es que eso que usted está diciendo no viene de la palabra, viene de una como una interpretación humana. No, es que si nosotros creemos esto, no, pues que no se trata de lo que uno crea, se trata de lo que está escrito. ¿No? Nosotros tenemos que creer lo que está escrito. Y dice, rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, a las buenas noticias del Mesías, las buenas noticias del Mesías. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esa es una de las cosas que causan mucha confusión con la cuestión del bautismo. Mira el eunuco, mire que Felipe bautizó al eunuco, pero también Pablo nos da testimonio de algo. Cuando él estaba predicando que no se precisaba, no se necesitaba circuncidarse el prepucio, pero él mismo le circuncidó el prepucio a Timoteo. ¿Por qué? Por causa de que los otros no le fueran a poner problema. Y él mismo explica, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es. Lo que es la fe en el Señor, la fe en el testimonio. Acá pasó lo mismo. Acá acá no se da testimonio de que Felipe le dijera, no, es que usted tiene que meterse al agua. No, él estaba hablando del nacimiento, del nacer de nuevo. Dice que comenzó en Isaías.
De esa escritura comenzó a explicarle que hay que nacer de nuevo, que hay que ser lavados. ¿De qué forma? En la que dice Ezequiel, en la que el Señor explica, que nos explicó nuestro amado pastor hace unos días, que es el lavamiento, porque el agua física pues no cambia a nadie. El agua física no hace nacer de nuevo a nadie. Pero pues él estaba recién recibiendo toda esa información. Cuando habla del agua, del lavamiento, pues lo que él se imagina con qué lava uno las cosas. Cuando uno le cuentan eso por primera vez, pues uno se imagina lavamiento, o sea, me tengo que lavar. Sí, sumergidos en el agua limpia, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo primero que le dice él? Dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea, encontró un sitio donde había agua, sí, un río, no sé, un lago, había un agua ahí. Y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dijo, no, pues ya que está el agua, ya usted va a ser bautizado. No, él no le dijo eso. Él le dijo, si crees de todo corazón. Él no le dijo, no, si hay agua y usted se mete, ya, no. El lavamiento viene por creer de todo su corazón. Eso es lo que genera el nacer de nuevo, el ser lavado. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Él mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó y lo lavó, digámoslo así, lo sumergió en el agua. No quiere decir que el agua tenga una función espiritual ahí, el agua física. No, sencillamente él estaba llevando, porque es que miren, él estaba ahí como niño. Entonces al niño no se le da vianda sólida, se le da leche, se le da al principio, se le dan cosas livianas que pueda digerir. Mire, el mensaje a partir de Mateo, eso es lo que nos hace a nosotros, como nosotros estamos alejados de la ciudadanía de Israel, adorando ídolos, de todo eso. Entonces lo que el Señor hace es eso exactamente, traernos la ley desde los principios más básicos, más elementales, con los ejemplos más sencillos. ¿Por qué? Porque tenemos en cada día de reposo Moisés es predicado en las sinagogas, como dice Hechos. Eso es todo esto, traernos a la ley de una forma, en el principio tratándonos como a niños, explicándonos las cosas despacio, con ejemplos muy sencillos de aprender, para que vayamos creciendo. Pero va a llegar un momento en que ya no somos niños, ya no tenemos por qué estar tomando leche, ya es necesario la vianda sólida, ya que nos expliquen mejor todo esto que dijo el Señor, de qué significaba que él había venido, que no había venido a abrogar la ley ni los profetas. Entonces ya es preciso, nosotros ya hemos caminado por ese sendero, por el sendero del Señor, donde nos explica que ya es necesario que entendamos que los mandamientos hay que cumplirlos y que así como la mujer de Lot miró atrás, y nosotros miramos atrás, vamos a desaparecer y vamos a ser castigados, y el castigo por la paga por el pecado es la muerte. Más aún, la paga cuando nosotros hemos escuchado la palabra del Señor y ya la conocemos y queremos seguir andando en la inmundicia de atrás, haciendo las mismas cosas, hablando de la misma manera que atrás, teniendo los mismos deseos de atrás, dejándonos llevar por las mismas cosas de atrás, pues el Señor dice que ya no hay sacrificio por los pecados. Entonces ahí, eso es teme, dice el Señor, teman, ¿sí? Teman. Ese es básicamente el mensaje de esto. Entonces, él fue bautizado, ¿por qué? ¿Porque se metió al agua? No, porque creyó de todo su corazón que eso que estaba escrito, que él era el Mesías de Israel, las buenas noticias del Mesías de Israel, ¿cierto? Entonces, dice, él mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. O sea, ahí vemos que hay una situación en que el Señor utilizó eso mismo que utilizó allá con Enoc. Lo traspuso, lo sacó de un lado a otro. No dice que Felipe fue llevado al cielo. No fue eso. Ahí no dice nada de eso. Ahí dice que lo traspuso sencillamente. Ese es el concepto, ¿sí? Entonces es bien bonito cómo el Señor nos explica todas estas cosas. ¿Por qué? Bueno, aquí en Hebreos hay otro término también que se
¿Qué se dice? Hebreos 11:5 dice, por la fe no fue transpuesto para no ver muerte. Entonces, ahí el problema es que dice, uy, venga, pero no, pues es que ahí dice para no ver muerte. O sea, para que no muriera para siempre. ¿Será que eso quiere decir lo mismo? Acá Hebreos me lo está diciendo, ¿cierto? Dice, por la fe no fue transpuesto para no ver muerte. Pero allá unos versículos más abajo me dice que él, tanto como los otros que creyeron, dice que murieron estos sin haber recibido la promesa. Sin haber recibido la promesa. ¿Cuál era la promesa? Pues la vida eterna. ¿Dónde es la vida eterna? El reino de los cielos. Entonces, si él se acomoda a esta descripción, está incluido dentro de los que se describe esto. Dice en el 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿yo cómo hago? Se me forma un dilema aquí en esto que me dice que fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, ¿qué significa eso de no ver muerte? ¿Será que significa no morir? ¿No morir? Hay un ejemplo, hay varios ejemplos, mejor dicho. Miren, vamos a mirar a ver si no ver muerte, ¿qué significa? Porque si dice que fue traspuesto para no ver muerte y es más abajito dice que murió sin haber recibido el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en Lucas, capítulo 2, versículo 25 y 26, hay un pasaje muy hermoso y dice lo siguiente, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, mire que siempre que el Señor hace alusión a alguno de sus siervos, dice estas cosas. Por ejemplo, cuando habla de Lot, dice el justo Lot, este hombre justo afligía a su alma justa, viendo todas las iniquidades que hacían, las porquerías que se hacían en el sitio donde él vivía, pero no participaba, por el contrario, se afligía, ¿cierto? Acá dice que este Simeón, este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál es la consolación? ¿Quién es nuestro consolador? El Señor. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro consolador, ¿cierto? Dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces aquí mire que otra vez vemos ese término, no ver muerte, ¿cierto? Entonces dice, no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías de Dios, al Mesías de Dios. Básicamente acá no lo traducen, ¿cierto? Al Mesías de Dios. Entonces, aquí ya miramos otra parte donde dice que no vería muerte, pero no se refiere a que nunca moriría. No, que usted tranquilo que usted va a verlo, pero después va a morir. Eso va a pasar antes de que muera. Otra cosa, otro ejemplo, por acá en el libro de Juan, capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 51. Dice el Señor, miren, otra parte donde aparece este término de no ver muerte, ¿cierto? Dice, Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Venga, ¿cómo así? Pero así como dice que Enoc para no ver muerte fue transpuesto para no ver muerte, y el Señor dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Entonces, venga, ¿será que los apóstoles guardaron la palabra del Señor? ¿Será que Pablo guardó la palabra del Señor? Entonces, ¿cómo así si él dice que el que guarda la palabra nunca verá muerte? Ah, venga, ¿cómo así? ¿De qué está hablando? Está hablando de una muerte principal, no estaba hablando de la muerte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, mire que tiene un contexto que tenemos que entender y es bien importante eso. ¿Dónde más se menciona en otras partes donde se menciona esto de no ver muerte? Mire, en Génesis capítulo 21, versículos 14 al 16. Génesis capítulo 21, versículos 14 al 16. Dice el Señor, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Agar era la sierva, la esclava de la esposa, la cual
le había dado a Abraham para que la tuviera por mujer y le engendrara un hijo. Ya el hijo estaba grande, el Señor le dijo que tenía que despedirla. Dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces, miren, esta es otra cosa, este es otro ejemplo de cómo la desobediencia al mandato del Señor y la falta de confianza en la promesa que el Señor nos ha dado, en la palabra que el Señor nos ha dado, produce dolor en los seres que nosotros amamos. Yo creo que aquí la mujer de Abraham nunca querría ver sufriendo a su esposo, ¿cierto? Pero por no haber creído lo que el Señor dijo, por no haber obedecido lo que el Señor dijo, mire todo el sufrimiento que le generó, porque le dio a su esclava, después eso se le salió de las manos y después Abraham tuvo que echar a su propio hijo, ¿cierto? ¿Será que no le iba a doler? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Por la desobediencia de la esposa de Abraham, ¿cierto? Entonces miren todo eso que afecta a las personas. Nuestro pecado genera dolor en las personas que nos aman, en nuestro entorno, en las personas que amamos. Va a generar también cierto tipo de maldición en ellas también. Entonces eso es el llamado del Señor. Dice, le entregó al muchacho y la despidió, y ella anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, o sea, para no ver la muerte del muchacho, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Entonces, ese es otro ejemplo donde se menciona para no ver muerte. No era de que ella no fuera a morir, no, es que no iba a ver cuando el muchacho se fuera a morir, porque ella estaba pensando que el muchacho iba a morir, pero el muchacho, el Señor lo salvó, ¿cierto? Lo salvó de la muerte en esa ocasión. Otro ejemplo, ya para finalizar, que es uno de los más bonitos para comparar qué hizo el Señor, que no solo esta descripción se da para Enoc, sino con otro de sus siervos, Moisés. Miren, vamos a mirar que hay un ejemplo muy similar. Vamos a Números capítulo 11, versículo 15. ¿Alguien, por favor, de mis hermanos, que nos pueda ayudar con este pasaje? Amén, pastor. Mi hermano, por favor. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Amén. Amén, mi hermano. Sí, bueno, aquí Moisés, para contextualizar, Moisés le está pidiendo al Señor que si él no va, que si las cosas no salen bien, que todo lo que está, que todo el problema que se le ha venido encima por ser el encargado de guiar ese pueblo terco, ¿cierto? Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, o sea, máteme, Señor, máteme. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, él estaba diciendo, y que yo no vea mi muerte. Pero mire que aquí el mensaje es claro. Dice, Señor, si es así, yo prefiero, te ruego, Señor, mátame, pero que yo no vea mi muerte. ¿Sí? Sería como una contradicción. Como así, mátame, pero que yo no muera. No, se estaba refiriendo a otra cosa. Ahora, el Señor es bueno, el Señor es bueno. Y miren lo que pasó con Moisés, que también se da testimonio en la palabra de Dios, en varias partes, que es similar a lo que le pasó a Enoc. Miremos qué le pasó a Moisés. Vamos a Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y miren que es algo bien bonito. El Señor es bueno y el Señor aclara todas estas cosas para dejar de creer en fábulas y en mitos. Dice Deuteronomio 34, desde el versículo 1, dice, subió Moisés de los campos, bueno, miren las palabras que usa, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga. O sea, Moisés estaba subiendo literal, porque algunas veces dice subió a Jerusalén, pero es que sencillamente vino a Jerusalén desde otro lugar.
Pero aquí el subir sí se refiere a subir subir a una altura, ¿cierto? Porque el Señor lo llamó a un monte, a una cumbre específica, ¿sí? Y dice que está enfrente de Jericó y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y el Señor fue claro. Moisés, cuando le dijo: Señor, es que mire, no me hable más de ese tema. Eso está en Deuteronomio capítulo 3 o 4, algo así. ¿Sí? No me hable más de ese tema. Ya el Señor había decidido que él no iba a pasar porque desobedeció, ¿cierto? Y así él le hubiera rogado, él dijo: no, el Señor me dijo que no iba a pasar. No me hables más de ese tema, ¿cierto? Entonces, dice: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, allá en el monte donde el Señor lo había llamado monte de Nebo, a la cumbre de Pisga, siervo del Señor, en la tierra de Moab. O sea, ese monte hace parte de la tierra de Moab, ¿cierto? De los moabitas, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. O sea, en la misma tierra de Moab está el monte y está una zona de valle, ¿cierto? Entonces dice que el Señor murió. Básicamente el Señor mató a Moisés en la cumbre de allá donde lo llamó. Eso es así es. Murió Moisés. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué murió Moisés? Porque el Señor le quitó la vida, porque él es el que da la vida y la quita, ¿cierto? Él le dijo: sube y mira la tierra y vas a morir allá, ¿cierto? Dice: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a lo que había dicho el Señor, y lo enterró en el valle. ¿Cómo así, si Moisés iba solo? ¿Quién lo enterró? ¿De quién están hablando? Pues el Señor. El Señor lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Miren, ahí atrásito en Deuteronomio 32, 48 al 50, dice, nos explica un poquito más de lo que ya le había dicho a Moisés. Dice: y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. O sea, él murió en el monte donde subió. Ahí lo está manifestando el Señor. Eso es Deuteronomio 32, 48 al 50. Dice: y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. O sea, miren lo que le pasó a Moisés, que es lo mismo que le pasó a Enoc, ¿cierto? Dice: caminó Enoc con Dios. Moisés caminó con el Señor. Claro, anduvo no solo cumpliendo sus mandamientos, sino enseñando al pueblo y reprendiendo al pueblo que cumpliera el mandamiento de Dios, y enseñando siempre y corrigiendo al pueblo, ¿cierto? Los dos hicieron lo mismo. Hay un principio que ya leímos, que dice que todos los que caminan con el Señor van a morir. Entonces, ¿qué pasó? Dice que él murió allá, pero el Señor lo enterró en otro sitio. Por eso nadie sabe, no lo volvieron a encontrar, no fue hallado. No fue hallado. Así como Enoc no fue hallado, Moisés tampoco fue hallado, porque el Señor lo traspuso del monte al valle, y por eso nadie conoce el sitio donde está enterrado Moisés. ¿Sí ven la hermosura del Señor, cómo nos explica estas cosas? Esas son las mismas, porque hay un principio para todos nosotros, para todos los que caminamos con el Señor. El principio es que tenemos que morir, ¿cierto? Entonces, mire la maravilla de cómo el Señor nos hace entender esas cosas, para dejar de creer en la mentira y en las fábulas que nos dicen que que Enoc se fue y que Enoc está en el cielo, que Enoc fue llevado en cuerpo y vivo al cielo, ¿cierto? Entonces, miren, hay un ejemplo. Este último versículo nos da el ejemplo de no interpretar las cosas a nuestra manera, sino entender qué fue lo que dice el Señor. Ese ejemplo está en Juan, en el libro de Juan, capítulo 21,
del versículo 20 al 23. Miren, es bien curioso porque dice que el diablo disputaba con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Disputaban. Y acá dice, se da testimonio, dice en Deuteronomio 34:6, dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, cuando Moisés subió al monte, ya nadie lo volvió a ver. Desapareció Moisés, porque ya nadie supo qué fue de Moisés. Saben que murió, sí, por la escritura se sabe que murió, pero el Señor lo traspuso a otro lugar y ya. ¿Qué le había pedido el Señor? Señor, quítame la vida, yo no quiero, para que yo no vea mi mal. O sea, para que no viera cómo moría, no viera cómo estaba muriendo, ¿cierto? Sencillamente murió, el Señor le quitó la vida y ya. Eso de no ver muerte no significa que no fuera a morir jamás. ¿Sí ven cómo el Señor nos explica todas estas cosas? Acá hay un ejemplo de mala interpretación por parte incluso de los discípulos. No quiere decir que el Señor no los hubiera corregido después, pero miren el ejemplo de Juan 21:20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Sí ven? Ese mismo dicho se ha venido filtrando entre los hermanos que Enoc no murió, ¿sí? Pero el Señor nunca dijo que no murió, dijo que lo traspuso para no ver muerte, que es diferente. Lo mismo que hizo con Moisés. A Moisés lo traspuso y nadie conoce, desapareció porque le llevó Dios, lo traspuso a otro lugar. ¿Sí ven? Acá también hay un ejemplo. Ahí todo el mundo dijo, no, es que el Señor le dijo a Juan, porque de Juan es que habla acá, Juan mismo lo está narrando, dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿sí? O sea, si quiero que él siga vivo hasta mi próxima venida, ¿a ti qué? Sígueme tú. Lo que yo haga con él es asunto mío. El Señor nos dice a nosotros, lo que él haga con cada uno de los siervos, eso le compete al Señor. ¿Has de juzgar tú el siervo de otro, como dice Pablo? ¿Has de juzgar tú el siervo de otro? No, el Señor es el que va a juzgar a cada uno de sus siervos, ¿cierto? Entonces, él le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Y él nunca dijo que no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que él tiene la potestad para hacer que él hubiera vivido por siempre hasta que la llegada del Señor, pero no fue que dijo que lo fuera a hacer. Entonces, sí ven que hay ejemplos que nos explican todas estas cosas maravillosas. Bueno, mis hermanos, yo creo que vamos a dejarlo ahí por el momento porque hay muchos más aspectos en este tema que pues, generan ciertas dudas, ¿no? Y pues tenemos que abordarlos uno a uno. Por ejemplo, qué pasó con el profeta Elías, que fue levantado en un torbellino al cielo, como se dice. ¿Qué pasó, por ejemplo, con estos que dicen que descendieron vivos al Seol? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, ¿cómo así? Pero dicen que ellos descendieron vivos al infierno. Esa era la idea que teníamos. Todas esas cosas, todos esos, ¿qué pasó con Moisés y Elías cuando ven en la transfiguración? ¿Qué es eso? Todos esos aspectos tienen que ser explicados de acuerdo a la enseñanza que estamos viendo, que pues, el infierno no existe ni que ninguno ha subido al cielo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vinieron Moisés y Elías? ¿Qué pasó con ellos? Sin tener que decir, no, es que Dios hizo una excepción, porque Él no infringe su palabra. Lo que Él dice, Él lo cumple. Dice que todos mueren y descansan en el polvo de la tierra, ¿cierto? ¿Qué pasó por ejemplo, cuando Saúl consulta a la divina y la divina le hace subir al profeta Samuel, que lo hizo subir? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde lo hizo subir? ¿Por qué subió? ¿Qué pasó? Todas esas cosas tienen respuesta en el concepto primario de que el Señor dice que todos tenemos que morir y que vamos a ser levantados en el día postrero. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.
Los amo muchísimo y que el Señor sea mostrándonos y teniéndonos misericordia a nosotros para comprender sus escrituras. Amén, pastor. Una preguntita. O sea que cuando dice que se disputaban por el cuerpo de Moisés, o sea, está como una mala interpretación ahí, pastor. Pues, mi hermana, lo que pasa es que dentro de lo que nosotros lo entendemos, si vamos a ir solo a ese pasaje, disputaban por el cuerpo de Moisés, pues la idea que se me viene es que pues ellos estaban peleando, ¿sí? Si yo busco la explicación solo en ese pasaje, pues me voy a hacer una idea y voy a tener que interpretar cosas que no dice el pasaje, ¿cierto? Pero que van a ser entendidas solo si yo conozco la historia completa. Ahí dice que disputaban por el cuerpo de Moisés, pero no dice porque dice que nadie sabe. Hasta hoy nadie sabe. Entonces, ¿cuál era la disputa que tenían? Estaban disputando por el cuerpo de Moisés, pero no significa que ellos están, venga, que es que el cuerpo es mío, venga, yo me lo llevo, venga, que aquí lo tengo. No dice eso, porque dice que el cuerpo nadie sabe. Nadie, cuando dice la palabra nadie, es nadie. Solo Dios sabe dónde lo puso, ¿cierto? Porque dice que hasta hoy ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, eso hace parte de la interpretación de ese pasaje de que disputaban por el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿qué era lo que estaban disputando y cuál era la forma que disputaban? Bueno, mis hermanos, un abrazo y el Señor los bendiga. No temerás al terror nocturno, quizás